Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Bien? Un gusto estar con ustedes de vuelta. Salí de una Buenos Aires con más o menos 38 o 40 grados. Dije, por lo menos voy a estar en Lima fresco. Así que me encontré con 28 grados, 30, 32, así que bueno, ahí estamos. Pero muy contento de estar aquí y muy contento de poder empezar a ver nuevamente este tema que habíamos visto el año pasado sobre el discipulado. Es un gran tema y Dios quiera que nos bendiga en estos días de estar juntos para poder aprender algo y inspirar nuestras vidas. El primer tema de hoy es un poco introductivo de lo que vamos a estar hablando, que tiene que ver con que el discípulo es aquella persona que encontró las respuestas de la vida. Y acá vamos a hacer una división, ya de entrada. Ser cristiano es una cosa y ser discípulo es otra. El cristiano es una persona que encontró al Señor, obvio, que cambió su vida, que llega a la iglesia, que es parte de la iglesia, pero cuando hablamos de ser un discípulo estamos dando un paso más, un paso más. La diferencia básicamente está en el grado de acercamiento y de intimidad que tiene un cristiano con su Señor y un discípulo con su Señor. Si ustedes recuerdan textos bíblicos, los evangelios, Jesús tuvo muchos discípulos que lo seguían. Había una banda como de 70 que Jesús manda. Y después Jesús, cuando tuvo que elegir, eligió 12. Y después cuando Jesús tuvo que estar en tiempos de una intimidad sumamente grande, buscó a 3 que lo acompañaron. Y cuando estaba en la cruz y tuvo que encomendar a su madre, se la encomendó a uno, a Juan. Es decir, los círculos de relación de los discípulos con Cristo Jesús, uno ve en la Biblia que no fueron inclusivos de todos, fueron, usando palabras de hoy en día, fueron exclusivos. El cristiano por ahí, simplemente cristiano, es alguien que tiene su vida diaria y que la lucha y que lucha con su familia y busca agradar a Dios en todo. Yo a veces veo cristianos que viven sus vidas muy eléctricas, cristianos que muchas veces dicen que tienen paz pero viven con mucho estrés, que están peleando con cantidad de situaciones alrededor de ellos, las tenían antes y cuando llegaron a Cristo Jesús, de alguna manera u otra, no las pudieron responder. Cuando uno entra dentro de esa situación de ser discípulo, las cosas cambian, las cosas cambian. Y acá estoy hablando, por ejemplo, de muchos hombres que yo conozco en el ministerio, pastores, y voy a usar esta diferencia que por ahí sirve. Hay pastores cristianos, pero hay pastores discípulos. ¿No es cierto? El discípulo entra en una esfera de su relación con el Señor que es muy distinta. El discípulo entra a una esfera donde él conoce al Señor y encuentra respuestas a los grandes temas de la vida. El cristiano, simplemente cristiano, si uno puede usar la palabra esa, muchas veces fluctúa en la vida, ¿no? Sube y baja, de acuerdo a lo que le pasa. El discípulo es alguien que superó eso y que está buscando su relación con el Señor que mejore y que cambie cada día. El cristiano batalla aún en situaciones personales y vive intentando solucionar eso. A veces en las iglesias nuestras tenemos gente que constantemente han llegado al Señor y nos piden oración, que está todo bien, ¿no? Pero cuando un hermano viene y nos pide oración un año y sigue pidiendo oraciones al otro año y al otro año sobre cuestiones de su propia vida y no las soluciona, Dios es fiel, Dios contesta las oraciones. Pero si nosotros queremos avanzar hacia la dimensión que Cristo Jesús quiere, yo tengo que haber resuelto, encontrado, como decimos hoy, las respuestas para la vida mía, para seguir avanzando luego. ¿Cómo podemos
Es decir, ¿cómo podemos entender esto que puede ser un tema muy amplio? Es decir, ¿qué respuestas encontró el discípulo que le hacen vivir de una manera distinta? Yo le propongo tres en esta noche, tres respuestas que él encontró y espero que realmente a mí me han ayudado mucho, ¿no es cierto?, a través del tiempo. A ver, por ejemplo, cuando hay conflictos, ¿no?, y uno ora al Señor, el discípulo por su conflicto ora una vez al Señor. No es necesario que ore 4 veces. ¿Por qué? Porque el discípulo sabe que el Señor escuchó. Hay una diferencia, no sé si se dan cuenta. El cristiano necesita constantemente oración, ¿no? El discípulo conoce a su Señor, que no lo va a dejar solo. Jorge Müller fue un gran hombre de oración, quizá algunos de ustedes hayan escuchado de él. Él vivió en Bristol un siglo atrás. Él hizo una obra impresionante de orfanatos en aquella Inglaterra, vivió obviamente en Inglaterra muy, muy difícil. Y su gran trabajo ministerial para mantener los orfanatos y las centenas de chicos que él cuidaba era simplemente por la oración. Y era un hombre que tenía una confianza en Dios impresionante. Impresionante, estamos hablando de ser un discípulo. Una vez él estaba invitado de ir de Bristol cruzando el canal de la Mancha allí a ir a Francia a predicar. Entonces toma el barco que lo cruzaba, una barcaza inmensa, y él tenía que estar allí a determinada hora, digamos las 8 de la noche, para poder hablar. Entonces resulta que iban cruzando, de repente el barco se para y se llena de niebla todo el canal. Él va al capitán y le dice al capitán, mire, yo tengo que estar allí a las 8 y si usted no va a estar porque estamos llenos de niebla acá. El barco es un peligro, hemos detenido toda la marcha cuando se levante la niebla. Y él decía, no, pero usted está equivocado, le decía al capitán. Dios quiere que yo esté allí a las 8. Bueno, pero si con la niebla no podemos avanzar. No, señor. Decía, usted va a avanzar porque Dios no vuelve atrás. Dios me dijo a mí que tengo que estar hablando a las 8. Bueno, pero con la niebla, ¿qué es lo que hacemos? Perfecto, dice. Venga, dice. Lo tomó al capitán y ahí oró. Señor, ayuda al incrédulo por el capitán. Porque yo tengo que llegar allí a las 8. Así que te pido que lo ayudes a él para que él entienda que yo estoy acá es porque tú quieres. La historia dice que abrieron los ojos y la niebla desapareció. Y el capitán no lo podía creer. No lo podía creer. Y realmente avanzó y llegó a las 8. Y él decía, yo nunca tuve ninguna duda de que iba a llegar. Esa es la diferencia grande que hay. Cuando uno no tiene ninguna duda de que va a llegar porque tiene esa confianza de que Dios le ha dicho algo a él y que va a ser así. Yo tuve en la iglesia nuestra este año pasado una hermana muy, muy querida de la iglesia que tuvo un problema se le cayeron las retinas de ambos ojos y en un ojo la operan. Y después cuando va a su chequeo le dice, mire usted, esa vista la pierde. ¿Por qué? Dice, porque tocó la mácula no se regenera y usted va a quedar ciega de ese ojo. Entonces ella dijo, bien, bueno, volvió, fue a la iglesia, hermanos, oren por mí. Yo tengo que tener esa mácula funcionando bien. Y la iglesia empezó a orar. Cuando le hacen el chequeo a los 30 días, la médica vino y dijo, mire, yo soy científica, no era creyente ella, pero esto que estamos viendo es imposible. ¿Por qué? Su mácula comenzó a regenerarse. Dice, y usted tuvo desprendimiento de retina y usted quizás no va a hablar, no va a ver un 100%, pero cerca del 70-80 lo va a ver. Pero esto, dice, hemos hecho un ateneo de médicos porque no lo hemos visto nunca, que una mácula se regenere. Ella le contestó, no es nada de extrañar, dice. No es nada de extrañar. Hemos orado y Dios obró. Y sabe una cosa, cuando usted me dijo la otra vez que tenía el problema que iba a quedar ciega, Dios me dio paz de que no iba a ser así. No, pero es que iba a ser así. Dios me dijo que no iba a ser así.
Y después se quedaron con la médica hablando 2 o 3 horas de la fe. Dice, pero ¿cómo? Y si usted estaba a punto de quedarse ciega, no iba a ser así. ¿Por qué? Pues yo sé que Dios me dio paz de que no va a ser así. ¿Qué quiero decir? Ese camino muy fino entre creer y descansar hace la diferencia entre un cristiano y un discípulo. Primer respuesta que el discípulo encuentra, primero, y que lo diferencia, es su pregunta acerca de Dios. Yo no sé si les ha pasado a ustedes que a veces encontramos a un cristiano que por algún conflicto reniega de Dios. Yo he encontrado. Yo tuve una familia muy creyente. Yo digo creyente a su manera, pero eran creyentes de iglesia. Y una tarde pierden un hijo de 18 años en un accidente de moto. Ese hombre y esa mujer enloquecieron. Enloquecieron. Iban al cementerio y se sentaban a hablar con la tumba del hijo. Y hablaron conmigo, le digo, mira, le decía al hombre, tú eres creyente hace 40 años. Esto es inconcebible, que uno pierda un hijo, que es lo peor que nos puede pasar. Siempre nosotros estamos pensando en que nuestros hijos nos van a llevar a nosotros, pero cuando uno tiene que llevar a un hijo es tremendo eso. Y le digo, pero tú tienes que aprender a descansar en este momento, en las manos de Dios acerca de esto también. Dicen, no puedo. Dios es injusto. ¿Por qué me hizo a mí esto? Y todos los años que yo ayudé a tanta gente, bla, 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 refutándole a Dios las cosas que él había hecho por Dios y que estaba pensando, y vamos a verlo en Job ahora, en Job esto, cuando yo creo que tengo el derecho de exigirle a Dios que se porte bien conmigo porque yo me porté bien con él. Y ese hombre y la esposa terminaron sus vidas apartados de Dios, apartados de la iglesia, con una amargura impresionante. Matrimonio amigo en Chile, no podían tener hijos. Oraron. Y el Señor les dio paz de que a través de métodos científicos ella iba a quedar embarazada y iba a tener un niño. Bueno, algunos de ustedes quizás sepa esto, que es complicado, dolorosísimo, espantoso, hacer estudios y análisis, etc. Al final queda embarazada ella. A medida que el embarazo va aumentando, el médico le dice, miren, tienen que desprenderse del chico porque no viene bien. Ellos dijeron, no, hemos orado, el Señor nos dio paz, este es nuestro hijo, venga como venga. El chico nació sin brazos y sin piernas. ¿Saben lo que es eso? Es tremendo. Y un amigo en común me dijo, mira Walter, fue impresionante entrar en el sanatorio una vez que no me esperaban, yo iba a saludarlos, y entro y veo que él está con ese niño, sin brazos y sin piernas, alzándolo al cielo y diciendo, Dios, qué bueno que eres, qué hermoso hijo nos has dado. Y no lo decían de desequilibrio psicológico, creían realmente que ese hijo se lo había dado Dios. Dos maneras de ser. Ante las contrariedades de la vida, el cristiano puede decir, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y yo puedo, por el otro lado, tener esa relación con Dios profunda, de decir, esto es de Dios, sea como sea, y yo lo acepto porque viene de Dios. No sé si me siguen. Hay una diferencia muy específica entre una cosa y otra. Yo quiero que veamos unos textos, si ustedes tienen Biblia, si no lo van a ver acá. Cuando Job entra en su estado depresivo, ustedes se acuerdan que toda la historia de Job, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Bien. ¿Por qué es importante la historia? Con Job no tenemos fecha de que fue escrito Job. Por eso está perdido en el Antiguo Testamento en algún lado. Job obviamente fue un patriarca, ¿no es cierto? Pero estaba allí, está escondido. Es decir, Job, en el tiempo de Job, obvio que no había ni templo, ni sinagoga, y mucho menos iglesia, no había nada. Y Job pierde absolutamente todo, menos la esposa. Y la esposa, como dulce amada esposa, le dice, ¿por qué no te mueres? Así que imagínense una relación matrimonial impresionante.
Yo creo que si iban a hacer un curso de enriquecimiento personal, mueren todos ahí. Y este hombre estaba solo, acusado por la esposa, y en su momento él dice en su momento, Dios dio, Dios quitó, gloria a Dios. Bien, ahora un cristiano puede llegar a decir eso, sí, pero por 15 minutos. Después la mente nuestra empieza a trabajar. Está bien que Dios dio, está bien que Dios quitó, pero no me lo podía haber quitado de otra manera. Entonces Job lo que hizo es comenzó a criticar a Dios porque él era un hombre bueno, era un hombre fiel, era un hombre etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios tenía que traerle esto a él? Eso es lo que el cristiano siempre habla. ¿Por qué Dios me tiene que dar esto a mí? El primer texto que vamos a ver en Job 40, versículo 1, vamos a ver si lo podemos tener allí en la pantalla. Job 41, donde dice, además respondió Jehová y dijo, vamos a poner el versículo 2, también allí. Cíñete ahora como verán tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte a ti. Esto es lo que le dice Dios a Job. Bueno, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Esto que me está diciendo que es injusto. Vamos a ver. Tú te atreves a invalidar el juicio. Es decir, tú te atreves a decir que yo hago las cosas mal. Eso es lo que Dios le está diciendo a Job. Obviamente que estamos en el capítulo 40. Hubo 39 capítulos antes de la crítica de Job. En el mismo capítulo vamos a ver dos textos más. En el versículo 7 y en el versículo 8. Por ahí lo van a poner rápidamente, 7 y 8, y vamos a ir viéndolo. Ahora Dios le dice a Job, cíñete ahora como varón tus lomos, es decir, a ver, ponte en pie que vamos a hablar. Yo te preguntaré y tú me responderás. Esto es cuando Dios toma la iniciativa de la vida. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Este hombre que se le murió el hijo, 18 años, en un accidente de moto, me dijo, ¿cómo Dios me hace a mí esto después de todo lo que yo hice por él? Eso es lo que un cristiano diría, aturdido por un gran dolor, increíble. El discípulo no actúa así, pero ¿cómo yo puedo llegar de un cristianismo así a una relación de discípulo? Bueno, Job, Dios se le puso enfrente, según el relato, y le dice, bueno, vamos a hablar de esto como se debe, vamos a hablar claramente en esto. Bien, hagamos un paréntesis en esto, hagamos un paréntesis. ¿Cómo yo llego a la creencia de Dios? ¿Cómo yo llego a aceptar la existencia de Dios? Porque una persona con un dolor cristiana va a un psicólogo que no es cristiano y lo deshace, ¿no es cierto? Y va a un psiquiatra y lo empastilla. La gran pregunta es cómo yo llego a aceptar la existencia de Dios en mi vida. Cuando yo llego a la iglesia, llego al Señor y me enamoro del Señor, me enamoro de la iglesia, me enamoro de la palabra de Dios, me enamoro. Pero después viene la gran prueba, vienen las luchas, y en ese momento de que el diablo me zarandea a mí, ahí se destila lo que yo soy y lo que yo tengo. Y si bien yo a veces no llego a negar la existencia de Dios, pero por ahí pierdo la confianza en Dios. Pierdo la confianza en Dios que Dios va a poder apoyarme a mí y darme el basamento de vida que yo necesito para el resto de la vida. Dentro de los argumentos para la existencia de Dios, y vamos a hacer algunas palabras difíciles, aunque no son difíciles. Tenemos dos interesantes. Uno es de San Anselmo, un patriarca de la iglesia, y otro es de Santo Tomás de Aquino. Todo estudiante de teología ha estudiado esto, así quizás no estoy diciendo nada nuevo. San Anselmo decía que hay un argumento ontológico. Ontológico viene de ontos. Ontos quiere decir ser. Es decir, hay un argumento de la existencia para comprobar que Dios es real.
Y Santo Tomás de Aquino decía que hay un elemento cosmológico, el cosmos, ¿no es cierto? Lo creado, la naturaleza, el mundo. Vamos a empezar un poco por San Anselmo. El ontológico, ¿qué es? El ontológico es que en mi ser, hay una gran evidencia de creencia en un ser superior. Es decir, hay algo escondido en nosotros, Un gran filósofo decía que esa necesidad de creer en Dios en nosotros nos crea una impresionante cantidad de dioses en la vida. Y hoy se está escribiendo mucho sobre los dioses que nosotros vamos creando en una ciudad, en una civilización secularizada como es la nuestra. ¿Y qué es un Dios? Un Dios es todo lo que requiere nuestro trabajo, nuestra adoración, nuestra presencia. Eso es un Dios. Nosotros salimos de dioses para venir al cristianismo a un solo Dios. Salimos de dioses. Y encima de eso tenemos una situación crítica. ¿Cuál es? Que de nuestra religión pasada, cual una sea, no nos prohibían a grandes rasgos tener otros dioses más. Yo podía tener en cualquier forma de deidad, de adoración, una amalgama impresionante de cosas, objetos, estatuas, creencias, y además yo era creyente en Cristo Jesús. Cuando yo llego al Evangelio y el Espíritu Santo entra en la vida mía, me hace ver que todo el resto no sirve y que yo tengo que quedarme con una sola presencia de Dios en mi vida. El argumento ontológico tiene que ver que nuestro ser tiene las características que Dios tiene. El ontos, el ser, que Dios tiene. Hay una debilidad en todo esto. ¿Cuál es la debilidad? Que es el gran tema cuando el cristiano en crisis va a un psicólogo, psiquiatra que no es cristiano, expertos en la mente. Le van a decir, su religión no sirve. O lo van a mirar con cara de lástima. Y le van a decir, su religión surge de un gran fracaso que usted tuvo con sus padres biológicos. Entonces usted busca en una figura paterna de Dios el respaldo de todas sus acciones. Y ese es el gran error suyo. No, el gran error es pensar que Dios puede ser un padre humano. Dios no puede ser un padre humano nunca. El argumento cosmológico es interesante. ¿Por qué? ¿De dónde surgió todo lo que se ha creado? Cuando la teoría del Big Bang vino, y todos lo hemos visto en un momento, que el mundo fue creado por la explosión, pensaron todos que ahí habían encontrado el origen del cosmos. Hasta alguien, que no hay que ser un gran pensador para esto, dijo, sí, pero que hubo para que dos planetas colisionaran. ¿Quién creó a los planetas para que colisionen? Es decir, ni aún ahí había la posibilidad de negar la existencia de Dios cosmológicamente. Y la pregunta es, ¿de dónde surgió todo lo que estamos viendo, lo que ha sido creado? ¿De dónde vino? Ahora, cuando a un cristiano en crisis se le dan los argumentos estos, siempre encuentra un pero para no creer. En cambio, el discípulo es aquella persona que piensa, no, yo ya resolví el tema de la existencia de Dios. Yo resolví el tema de confiar en Dios. Yo resolví, no lo discuto más. Yo no sé si ustedes en cuestiones de la vida de cada uno llegaron alguna vez a la conclusión esta, de este tema no se habla más. No sé si llegaron alguna vez ustedes. En mi casa, mi padre, cuando estaba en conflicto con nosotros, los hijos, él decía, de este tema no se habla más. Y los temas que hablamos no eran nada graves. El discípulo, sanamente hablando, dice, de este tema. ¿Y a quién le dice no se habla más? A veces viene del mismo diablo que está acusándonos y te está diciendo, Dios te abandonó. O viene de nuestro interior carnal que me está diciendo a mí, escúchame,
con todo lo que el Señor hizo, ¿qué hiciste vos? De este tema no se habla más. Y el discípulo empieza a decir, esto es lo que yo a Dios no lo entiendo, ni lo quiero entender, a Dios, ni lo quiero entender. Yo tan solo confío. Fíjense en ustedes que cuando hablamos de la palabra de Dios, las Escrituras, todo lo que hemos estado casi toda la vida nuestra estudiando las Escrituras, uno llega a conclusiones a veces básicas. Las Escrituras, ¿para qué fueron dadas? La Biblia, ¿para qué fue dada? Bueno, un académico podrá decir, bueno, es para estudiar. Uno estudia exégesis, uno estudia interpretación bíblica, los idiomas. Algún filósofo pensará, bueno, las grandes costumbres que la sociedad tuvo en todo este tiempo, etcétera, etcétera. Algunos literalistas quieren saber un poco cómo es el juego etimológico de los términos. Ahora, las Escrituras nunca fueron dadas para que uno redarguya el texto. Las Escrituras fueron dadas para que uno obedezca. Yo siempre pongo este ejemplo simple. Todos los que hemos tenido hijos y todos los que hemos tenido hijos en la edad de que nos discuten a nosotros los padres. No, yo tengo 3 hijos y era así típico, ¿no? A la edad 11, 12 años querían estar hasta las 2, 3 de la mañana dando vueltas y yo le decía en ese momento, porque había colegio, a las 9 a la cama. Creo que les pasó a algunos de ustedes alguna vez esto. Antes que los hijos dijeran, papá, andate a la cama, que esa es otra historia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No sé ustedes, yo tuve 2 hijos que se me pararon y dijeron, no vamos a ir a la cama. Bueno, no le comento cómo fue el proceso, pero fueron a la cama, no le comento. Pero esto es lo que pasa con Dios. Dios nos da la palabra y es como si un hijo cuando recibe la palabra del padre empieza a discutir entre ellos. ¿Este será nuestro padre? ¿Será así? ¿Seremos hijos de este? Bueno, eso que es absurdo es lo que hacemos nosotros muchas veces con Dios. Si ustedes buscan el libro de los Hechos, frecuentemente van a encontrar la frase y los fariseos y principales obedecían a la fe. La van a encontrar. Obedecían a la fe. Yo siempre creí que la fe era para creer. No. La fe es para ser obedecida. ¿Por qué? Porque yo nunca lo voy a entender a Dios. Y en algún momento yo tengo que prestar mi conformidad a obedecerle a Él. Y lo que nos cuesta en nuestro corazón anárquico es justamente la obediencia. Y la obediencia es la que nos lleva de ser un cristiano simple a ser alguien que entra dentro del círculo íntimo de Cristo Jesús. Ahora, planteado esa respuesta, Dios está, Dios existe, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo yo puedo conocer al Dios ese? ¿Cómo yo puedo conocer al Dios ese? Vamos a ver otros textos más. El libro de Job, en el versículo 28, vamos a ver si lo encuentran allí. Más, esto es lo que Job se preguntaba, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Por qué? Porque quizás usted pensó que creer en Dios únicamente era anular la inteligencia nuestra. Otro texto está en Juan capítulo 3. Juan 3, 39, si ustedes lo buscan allí, creo que va a aparecer en la pantalla. Juan 3, 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tienen vida, en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y hay un texto último que vamos a decirlo y lo vamos a leer dentro de un ratito, Eclesiastés 3:11, increíble el texto. Bien, ¿cómo llegamos nosotros a conocer algo? A conocer algo. Hubo discusiones de siglos para decidir cómo el ser humano llega a conocer algo.
Quizás ustedes han escuchado algunos de los nombres. Hoy en día, ahora vamos a hacer alguien hace una síntesis, que es Kant. Kant fue un filósofo 1700, por así, que él estuvo muy preocupado en desentrañar cómo el hombre llega a conocer lo que llega a conocer. Y él trae la idea, es decir, en la historia hubo dos corrientes grandes de cómo uno llega a conocer algo. Y esto es importante para nuestra fe en Cristo Jesús. Una era la manera empírica de los hechos. Es decir, a mí me pasan cosas y porque a mí me pasan cosas yo las identifico y creo. Por ejemplo, Saulo iba camino a Damasco, lo encuentra el Señor y ¿qué pasa? Le pega al Señor un golpazo y se va con la crisma abajo, sale el caballo. Eso es algo empírico. Eso es algo empírico. Es decir, el golpe fue tan grande y hubo conversiones impresionantes. Así. Martín Lutero escapando, dicen que cayó un rayo, se salvó y dijo. John Wesley iba en un barco que se estaba hundiendo y tenía miedo de su salvación. Eso es empírico. Es decir, eso no es cuento. Lo empírico es algo que me está pasando a mí. Esa es una corriente de conocer empíricamente. Y luego había otra corriente muy, muy interesante que era creer por la racionalidad, sin que haya evidencias empíricas. Entonces, ¿es la idea cuál? Que yo, como dijo un médico en una entrevista en Buenos Aires, que es un neurocirujano muy impresionante y él estudia la mente, dice, la mente nos engaña, dice, porque no es lo que sucede empíricamente, sino es lo que yo creo que sucede, que son dos cosas diferentes. Lo que sucede puede ser algo, pero si yo quiero creer en algo que sucede que no es eso. Siendo abogado muchos años, cuando viene algún asunto judicial, es interesante lo que explica uno y lo que explica el otro. Un choque. Es explicado de dos maneras diferentes, ¿no? Él me chocó y uno le pregunta al otro, ¿y qué pasó? Él me chocó. Y no puede ser posible, pero ahí están, ¿no? ¿Y qué pasa? Uno tiene que ir a un técnico, a un perito, que le diga, mire, más allá de lo que cada uno diga, usted que es un perito, dígame por qué, cómo chocaron estos. Y el perito va y empíricamente decide quién chocó a quién. Pero si uno le da a que cada uno cuente por qué chocó, cada uno va a tener su propia opinión. Temas de separaciones y de divorcios. Muy difícil encontrar un divorcio que estén todos de acuerdo. Cuando el divorcio no están de acuerdo y los jueces interrogan muchas veces a ambos, ¿qué pasó? Las versiones son distintas, totalmente distintas. ¿Por qué? Pues yo no veo lo que sucede, yo veo lo que quiero ver y no lo que realmente sucede. Bien, ahora, ¿cuánto hay de empírico en su fe y cuánto hay de racionalidad en su fe? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Todo. A ver. Quien les habla una vez, yo iba por una avenida muy grande en la Argentina manejando y iba muy pegado a un camión de caudales muy grandes, no me di cuenta de eso, y adelante había otro auto, íbamos a una velocidad muy alta, más de 100 y pico de kilómetros, y el de adelante frena. Y yo vi el camión de caudales encima y chocar contra una mole de acero. ¿No es cierto? Y yo, lo único que hice fue dar un bandazo con el auto, a ver si podía no chocarlo, y mi auto no lo chocó porque el otro que paró arrancó y se fue y siguió, y yo me quedé pegado perpendicularmente a la ruta, y pensé, mientras que reaccionaba, dije, ahora van a venir autos y me van a chocar a mí, los que venían a una velocidad grande. Y de repente vi un auto que vino y se me puso paralelo a mí, frenó a todos los que venían atrás hasta que reaccioné yo, prendí el auto, le dije gracias y avancé. Bien.
Nunca más volví a ver el auto ese. Cuando quise ver dónde estaba para darle las gracias, el hombre desapareció, no lo vi. Bien. Yo me senté solo y dije, varias opciones. Opción número 1, qué suerte tuve. Qué suerte tuve que paró este. Si no, me hubieran chocado los que venían atrás. Opción 1. Opción 2. ¿No habrá sido un ángel este? Que se me paró para salvarme. Es decir, Dios quería que yo estuviera en el mes de marzo del 2023 en la iglesia de Miraflores. Entonces, ¿cómo es que me va a reventar un auto? Opción 2. Opción 3. Manejá más lento, por favor. Las opciones. Y uno ve lo que quiere ver. Y yo salí de ese autoexamen convencido que Dios me había enviado un ángel a mí. Convencido total. Ahora, ¿qué me sirvió eso? Bueno, mucho, obviamente. Pero más que todo, espiritualmente yo me di cuenta que Dios no nos deja solos. A mí no me deja solo. ¿Cómo yo conozco a Dios? ¿Empíricamente o lo conozco intelectualmente? Yo puedo tomar decenas de cursos bíblicos. ¿Y lo tengo que hacer? Sí. ¿Es bueno? Sí. ¿Sirve? ¿Por qué? Porque yo adquiero información. Adquiero información. ¿Cuál es el tema mío? El tema mío no es adquirir información. Es qué hago con la información esa cuando la vida me arrolla. Cuando la vida me crea situaciones difíciles. Cómo yo manejo esa información y la mezclo y ahí salgo el conocimiento de Dios. No nos olvidemos nunca que el discípulo maneja su lado empírico y su lado racional, lo maneja constantemente. En cambio, el cristiano por ahí puede hacer 10 cursos bíblicos, 20 cursos bíblicos, y tiene un gran problema y es como si no hubiera estudiado nada. Y yo he encontrado esto en muchas experiencias de hermanos míos, que ante unas reacciones difíciles digo, pero ¿cómo? ¿No han aprendido nada? ¿No han estudiado nada? No. ¿Por qué? Porque no saben hacer el mix de lo que me pasa a mí en mis hechos y de lo que yo aprendo intelectualmente. Hay dos pasajes que vamos a ver ahora. Uno está en Juan, en el capítulo 3, versículo 39. Juan 3, 39, vamos a ver si aparece allí. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, fíjense en ustedes que uno puede ir a escudriñar las Escrituras porque ahí yo voy a conseguir vida eterna, pero Jesús dice, pero ellas van a dar testimonio de mí. Es decir, aún la vida eterna se reduce secundariamente a descubrir a Cristo en las acciones mías. Eclesiastés 3:11 es un texto que a mí me encanta verlo, leerlo. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ahora fíjense bien en la frase que sigue, que dice, y ha puesto ¿qué? Eternidad en el corazón de ellos. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Sí, no, sí. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este texto es impresionante. Podemos estar hablando ahora del texto este nada más. Dos cosas. Quiere decir, primero, la imposibilidad de entender la obra de Dios. El cristiano cree que la fe es 2 más 2, 4. Yo tengo un problema, le pido a Dios, me lo resuelve, pongo el próximo. ¿Dio un problema? No. El discípulo dice, no sé. Yo no puedo entender a Dios. Esa necesidad de que yo tengo que declararme a mí que yo no puedo entender la obra de Dios finalmente, pero tengo que tener confianza en que Él está. ¿Por qué? Porque Él puso eternidad en los corazones de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos ató a la idea de su presencia en la vida. Todos en las expresiones de nuestras vidas, todos buscamos trascender de una manera u otra.
Y la trascendencia tiene que ver con esa eternidad que Dios puso en la vida nuestra. Testimonios que yo he escuchado de gente que ha llegado al Señor y me dice, la perspectiva de mi vida cambió, el ángulo de referencia cambió, yo ahora estoy viendo cosas que no veía antes. Y pastor, ¿cómo es que hay ateos que niegan la existencia de Dios? Porque el gran problema que el ateo tiene para negar la existencia de Dios, ¿cuál es? Es de dónde él sacó la existencia de Dios. ¿Me siguen? Es decir, cuando el ateo se le para a usted y le dice, yo no creo nada, ni en la iglesia, ni en los pastores, bueno, perfecto. Ni en Dios, muy bien. ¿Por qué no crees en Dios? ¿Y por qué no crees en Dios? Ahora, si no crees en Dios, ¿de dónde sacaste la idea de Dios? Porque yo para rechazar algo tengo que tener la idea de ese algo, si no, no lo voy a rechazar. ¿Por qué? Porque Dios puso la idea de Dios en nosotros, hasta en el más ateo. El Salmo dice el necio en su corazón no existe Dios. Le tiene que decir a su corazón que cree en Dios, que no existe Dios. Bien, primera pregunta, ¿qué hacemos con Dios? En segunda pregunta, ¿cómo manejamos el conocimiento de Dios? El otro día tuve un caso en la iglesia de un muchacho que dejó su computadora de su trabajo, en su auto, en su carro, se olvidó de cerrar el carro. Cuando volvió, el carro estaba abierto, le habían robado la computadora. Desesperado él, me llama, pastor, me atacó el diablo. Dije, ¿qué pasó? Me contó. Entonces después, con tranquilidad, nos sentamos a hablar. Le digo, opción 1. Yo fui un tonto de dejar el auto abierto. Opción 2. Yo fui un tonto en ir con la computadora y dejarla en un lugar que la vean. Opción 3. Dios quiso que te sacaran el laptop. Opción 4. Te atacó el diablo. Y como las cartas que uno pone en la mesa, le digo, elegí la que te guste más. Y él dice, tan complicado, pastor. Porque no es lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Alguien cristiano va a decir, qué estúpido fui, dejé el auto abierto. Qué estúpido fui, dejé la computadora. O alguien va a intentar evadir la culpa y va a decir, Satanás no quiso que yo tuviera computadora ni auto. Y Satanás mandó, y Satanás, cuando yo le pregunto, ¿y vos no dejaste la puerta abierta? Satanás. Yo no quiero ver lo que yo quiero ver. Esa racionalidad y esa forma empírica de mezclar las dos cosas, el discípulo, ¿qué es lo que dice? Dios quiso que me llevaran la computadora. Compré un auto hace unos años nuevo, 0 kilómetros. Saben que los que compran un auto 0 kilómetros, la experiencia es muy linda. Después que lo estafan a uno en la concesionaria y saca su auto y lo roban, lo esquilman, qué sé yo. Bueno, saqué el auto dando gracias a Dios por el auto. Señor, gracias porque me ha dado este auto, me va a ser útil, qué sé yo. Voy a poner nafta al grifo, gasolina. ¿Qué sucede? Yo no calculaba el peso de la puerta. Entonces abro la puerta, salgo y viene la que atendía el grifo, dice, vamos a poner gasolina, se pone gasolina. Entonces, sin darme cuenta, cierro la puerta sobre mi dedo. Y ese auto nuevo, la puerta era un tanque de guerra. Yo soy pastor, no puedo decir malas palabras. Usted sí puede decir porque es miembro de la iglesia, ¿qué problema hay? Y lo único que se me ocurrió decir es gloria a Dios, lo único. La chica que me llenaba se asomó y dice, ¿qué está diciendo? Yo, gloria a Dios, gracias por este carro tan lindo que me ha dado. Y mi dedo era negro, así, gracias Señor. La chica viene y me dice, espere que le voy a traer hielo. Bueno, trajo hielo, más asustada ella que estaba, yo me calmé.
Me trajo, me puse el dedo en hielo y dice, Señor, ¿usted está bien? Me dice. ¿Y por qué? Le digo. No, porque está hablando de Dios, no sé qué. Le digo, no, dice. Le digo, yo estoy dando gracias a Dios por el auto, por el carro, y gracias a Dios porque tengo el dedo negro. Y me dijo, bueno, págueme y váyase. Pensó que yo estaba loco. Bueno, ¿qué quiere decir? Opciones. Yo puedo decir muchas opciones. Yo opté por una. ¿Cuál es? Da gracias a Dios. Ahora, ¿a usted le parece loco? A mí también. Cuando me senté en el carro con el dedo negro, que me duró como 3 meses, y cada vez que lo miraba, decía, y di gracias a Dios por esto. Ahora, una vez que usted tiene el dedo negro, por más que usted se enoje, ya está, ¿o no? No va a ayudar nada. ¿Cómo yo relaciono mi conocimiento de Dios con lo empírico? Ahora, usted me puede decir, no, pastor, pero usted es pastor, entonces fue el diablo que lo atacó y le rompió el dedo. Como yo estoy dentro de la esfera de la voluntad de Dios, si Dios lo dejó al diablo, bueno, es una cosa de Dios, no es una cosa mía. Ahora, si yo soy un cristiano simplote, y sí, llamo al pastor, pastor, a ver, dígame cómo es esto. ¿No es cierto? ¿Me habrá atacado el diablo o no? Bien. Última pregunta que nos diferencia tanto de unos de otros. ¿Qué significa la vida? ¿Qué significa la vida? Seguro usted me decir, bueno, pastor, qué sé yo, alguna vez pensé en esto. Estas son algunas preguntas que nos hace cuando, qué sé yo, en alguna época más joven, más idealista quizás. Uno se junta con algunos hippies que hacen música y poesía y se siente y pregunta qué es la vida. No le contesta a nadie nada, pero de todas maneras, ¿qué es la vida? ¿Qué sé yo? Ahora, el cristianismo habla mucho sobre qué es la vida. Muchísimo, muchísimo. ¿Sabe? Uno piensa que la vida, ¿qué es? La vida es esto que yo tengo. No es la que Lennon decía que la vida es aquello que nos pasa mientras que estamos haciendo otras cosas, que buena razón tenía. Pero cuando yo llego al Señor, yo descubro que el Señor influye en mí una masa de experiencia nueva. Comienzo a orar, comienzo a leer a la iglesia, comienzo a vivir de otra manera. Entonces la gran pregunta mía, ¿eso es vida? Entonces la gran pregunta que yo tengo que diferenciar el cristiano del discípulo es, el cristiano interpreta que esa es vida religiosa, que es perfecto, ¿eh? Pero es algo mucho mejor cuando yo digo, no, yo tengo a Jesús, que es mi vida. Y son dos cosas diferentes. Una cosa es que mi vida sea religiosa y otra cosa es que yo entienda que Jesús es mi vida. Vamos a ver algunos textos allí. El Salmo 34:12. Salmo 34:12. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Ante el cuestionamiento de la vida, ustedes pueden leer el Salmo ese. Más adelante el Salmo 36:9, que dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, en tu luz veremos la luz. Es decir, que el cristianismo tiene algo en mí, me trae algo en mí que me despierta a entender algo diferente. Paul Tillich fue un famoso teólogo. Él decía que la religión es aquella que tiene que llegar a la profundidad de mi vida, es decir, a darme significados profundos en la vida. ¿Y qué significados profundos hace la religión en mi vida? Hablando del cristianismo, ¿no? Llega a mí y me da patrones que yo no los entiendo y los adquiero. Por ejemplo, el patrón de infinitud. ¿Qué quiere decir infinitud? A veces eso es imposible de entender. ¿Por qué? Porque yo fui creado, entonces mi mente es finita. Y en algunos es más finita que otros, ¿no? Pero es finita. Ahora, Dios es infinito. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo le digo a usted, ¿usted está en Cristo? Sí, pastor, gloria a Dios, usted tiene la vida eterna. Yo digo, usted quizás dice amén, pero yo digo, pensándolo bien, es incomprensible eso. ¿Usted se imagina en la vida eterna qué? ¿Qué? ¿Cómo se imagina la vida eterna?
Ahora, este ejercicio de imaginar, produce en nosotros un gran tema, porque cada uno imagina lo que cada uno quiere. Ahora, la vida esta que nos corre, nos ata para no pensar en patrones de vida eterna. A ver, si nosotros creyéramos, por ejemplo, en la vida eterna como un estilo de vida, en la vida eterna, es decir, que usted se muere y va a la presencia de Dios y tiene vida eterna. Esto que es simple. La pregunta es, ¿cuánto modificaría su vida acá si creyera en la vida eterna? ¿Cuánto? ¿Tendría usted las ambiciones que usted tiene? ¿Tendría usted los planes que usted tiene? ¿Tendría usted el estilo de vida que usted tiene? Si usted creyera realmente. Y cuando decimos que cuando uno cree en el más allá en el discípulo define el más acá. El más acá. Entonces el discípulo, conociendo a su Señor, hace cosas que para el cristiano son todas locas. El discípulo decide, no sé, he llegado el Señor y voy a dar esta suma de dinero impresionante para la obra de Dios. Y quizás un amigo le dice, pero usted está loco, con esa suma de dinero, ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿No te haces un viaje por el resto del mundo, no? ¿Y para qué? Ustedes saben que el mundo se va a acabar Apocalipsis, ¿qué dice? Capítulo 20. Vi que pastores, esta iglesia se hunde. Apocalipsis 20, ¿qué dice? Vi cielos nuevos. Bueno, vamos a ser irónicos. Si Juan dice que hay cielos nuevos y tierra nueva, ¿para qué usted quiere turistear por el mundo? Entonces usted dice, no, miren, no, ¿para qué me voy a gastar $10.000 ¿para qué? Y por toda vuelta, si va a haber cielo nuevo y tierra nueva. A ver, este dinero cómo puedes usarlo de otra manera. ¿Por qué? No es el dinero, no son los $10.000, no, sino es la funcionalidad de mi mente. El cristiano dice, no, yo tengo que disfrutarla bien, tengo que pasear por el mundo entero, sacar fotos, qué sé yo, lo que yo quiera, porque tengo que vivir la vida, porque Dios es bueno y Dios me dijo a mí, Dios me prometió a mí, va. El discípulo piensa de otra manera. Calibra la vida de otra manera. El discípulo tiene otra agenda que el cristiano común no tiene. No tiene. Dos últimos textos en esta noche. Lucas 23, 47. Jesús resucitado. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente, este hombre es justo. Este texto ustedes lo han leído cantidad de veces. ¿Qué importancia tiene? ¿Quién dice eso? Centurión. No lo dice un judío religioso. El centurión representaba a Roma. Roma era la academia, Roma era el racionalismo griego. Y el centurión, educado a mandar, educado a que el hombre es el hombre y nada más, dijo, verdaderamente este era Dios. Es decir, esto es lo que estamos viendo ahora acá. El discípulo ve la deidad en su vida. El cristiano quizás la analiza, el discípulo la ve. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, ¿podemos leerlo todos en voz alta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede ser? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y es así. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no la tiene, no. Y cuando nosotros empezamos a entender los desafíos que el Señor trae a nuestra vida, empezamos a entender esa fina separación que hay entre ser alguien común del montón
y ser alguien que se acerca a una intimidad con el Señor y comienza a definir su vida en términos de intimidad con Dios y no en términos de religiosidad. Amén. ¿Qué amén más pobre? ¿Puede haber un amén pentecostal? ¿Puede ser? No le decimos nada al pastor. Amén. Medio muerto la mente, digo. Iglesia anglicana que no tiene pastor. Es así. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche porque abrimos tu palabra y nos enriquece. Gracias, Señor, porque tú eres un buen Dios y gracias porque nos has llamado siempre a más, nunca a menos. Y bendícenos a todos para que nuestra vida sea el Señor siempre y que podamos vivir vidas que te adoran, que te celebran y que descansan en las manos tuyas. Gracias por esta noche, bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Amén.